¿qué quiere decir seguridad o inseguridad alimentaria? Y efectivamente a nivel global las cifras de gente que sufre hambre o está afectada por situaciones de inseguridad alimentaria se ha ido incrementando en los últimos años. Hasta el año 2015 más o menos las cifras mostraban una sistemática reducción, pero desde ese momento para acá han comenzado a aumentar las cifras, tanto de gente que padece hambre, desnutrición, como la gente que sufre de inseguridad alimentaria. Eso ha ocurrido a nivel global, también en Chile, y las explicaciones son diversas. A nivel global, las más importantes tienen que ver con crisis en países que están en una situación muy difícil, sobre todo en el África Oriental. Luego con la crisis del COVID, que obviamente impactó sobre esto, y más tarde la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Ahora, cuando uno mira las cifras, y por eso es que parto por aquí, lo más importante es aclarar que las crisis alimentarias, la inseguridad alimentaria, fundamentalmente están vinculadas a carencia de ingresos de la gente, a falta de trabajo, a bajos salarios, a intermitencia en el acceso de la gente al mercado de trabajo, a condiciones muy difíciles desde el punto de vista social, migraciones masivas, algo hemos visto en nuestro país al respecto. Yo les puedo asegurar que la mayor parte de los migrantes que llegan a Chile, por lo menos en su primera etapa, padecen una situación de grave inseguridad alimentaria. Entonces, la primera consideración que les quiero hacer es que por ahora al menos el factor principal no es un problema de oferta, no tiene que ver con la producción de alimentos, es un problema de demanda, tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de las personas para adquirir los bienes que necesitan de modo de garantizar su alimentación. Puede haber factores que ayuden, pero ese es el factor principal, es la falta de ingresos, la pobreza. Esto está asociado a la pobreza, mucho más que a dificultades en los procesos de producción. Vengo ahora a Chile. Chile es un país que es simultáneamente, como muchos otros, no es una situación excepcional, un país exportador. Chile exporta bienes agrícolas por más de 10.000 millones de dólares, casi 15.000 en realidad. Y también es importador. ¿Qué importa Chile? Chile importa básicamente granos, trigo, maíz, arroz, oleaginosas, aceites de distinto tipo y carne de vacuno. Esos son los números gruesos de las importaciones de Chile. Y es una situación bastante estructural. Históricamente ha sido así, en proporciones diversas, y es bien probable que esa situación se mantenga en el mediano y largo plazo, porque obedece a razones bien estructurales que tienen que ver con nuestra dotación de recursos naturales y el mejor uso de nuestra dotación de recursos naturales. Entonces, si uno quiere mirar hacia el 2030, me parece a mí que lo esencial es preparar al país para que se adapte al cambio climático, porque si hay algo que amenaza el desarrollo de la agricultura, la producción de alimentos de distinto tipo, tanto aquello que exportamos como aquello que importamos, es el cambio climático. Y en el caso de Chile, el cambio climático está asociado fundamentalmente a restricciones cada vez mayores respecto a la disponibilidad de recursos hídricos para la agricultura y a otros elementos como cambio en los patrones de temperatura, de heladas, en fin, de acumulación de nieve en la cordillera, etc. Entonces creo que la tarea principal, si uno mira cómo nos preparamos, no para la crisis alimentaria del 2030 eventual, cómo nos preparamos para tener una agricultura que sea capaz de resistir, de ser resiliente, como se suele decir hoy día, a este nuevo escenario, creo que ese es el desafío principal, y eso vale tanto para aquello que
constituye nuestra base exportadora, como para aquello que seguramente será por un periodo prolongado el tipo de productos que seguiremos trayendo desde el exterior. Chile produce en torno al 45% del trigo que consumimos. Esto quiere decir que importamos poco más de la mitad de lo que consumimos. Chile produce una porción, yo creo a estas alturas no muy significativa, del azúcar que importamos, que consumimos, y del arroz, y produce una proporción mucho menor, muy pequeña, de las oleaginosas, de los aceites que consumimos. La verdad es que eso no es ni bueno ni malo, porque aquí la seguridad alimentaria depende de la disponibilidad de alimentos y de los ingresos de la gente. La disponibilidad de alimentos depende de nuestra producción interna, pero también de aquello que somos capaces de traer desde el exterior. El comercio de productos agrícolas es parte esencial de las posibilidades de enfrentar los problemas derivados de la crisis climática y su impacto sobre la alimentación. Entonces, no es ni bueno ni malo. Y yo insisto, el tema principal aquí es de ingresos, y por tanto si alguien tiene inquietud y preocupación respecto a hambre, desnutrición e inseguridad alimentaria, tiene que poner el foco en las políticas sociales, políticas de empleo, políticas de mejoría de salarios, transferencias y subsidios focalizados cuando la situación simplemente no permite en el corto plazo resolver estos problemas estructurales. Allí están las respuestas para la gente, porque aquí los que sufren inseguridad alimentaria y padecen hambre son las personas, más que los países, son las personas. Y eso significa básicamente política social. ¿Que se puede producir más trigo en Chile? Sí, se puede. ¿Que se puede producir más arroz? Discutible, pero probablemente habrá algún margen. Ahora, creo que mirando las cifras y nuestra dotación de recursos naturales con realismo, Chile nunca ha sido, salvo en el siglo XIX, en un periodo corto, autosuficiente en esos productos, particularmente en trigo, que es el cereal principal. Nunca ha sido suficiente en nuestra demanda de proteína animal de carne vacuno. Entonces, no hay ninguna razón para pensar que lo será en el futuro. ¿Se puede producir más? Sí. ¿Qué se necesita para producir más? Aprovechar nuestro potencial y sobre todo innovación tecnológica. Además de crédito, transferencia tecnológica, etc., pero sobre todo innovación, para producir más con menos. Pero este problema no se resuelve con fiscalización. Se resuelve cuando hay un bien escaso. Hay dos maneras esenciales para resolverlo, sea agua, o sea suelo, o sea otra cosa. Uno es hacer más eficiente el uso de ese recurso escaso. Esto es, en el caso del riego, pasar del 50% que tenemos hoy día de riego tecnificado, que es el más eficiente, a 70, 80, 90% de riego tecnificado. La razón entre riego tecnificado y no tecnificado es 2-1. O sea, una hectárea con riego tecnificado ocupa la mitad del agua que ocupa una hectárea sin riego tecnificado. Entonces, el primer, yo diría, foco de política, mejorar la eficiencia en el uso del agua. Segundo foco de política, porque cuando uno tiene un bien escaso, o lo utiliza mejor, o busca dónde aumentar ese recurso escaso. Y seguramente la solución es hacer ambas cosas. Se necesita generar nuevas fuentes de recursos hídricos. ¿Cuáles son las nuevas fuentes posibles de recursos hídricos? Bueno, hay un desarrollo tecnológico respecto de desalinización y hay grandes desarrollos tecnológicos respecto a reutilización de los recursos hídricos. Y avanzar de alguna manera hacia formas de economía circular en el uso de los recursos hídricos. 1, 2, 3 usos. Y luego también hay, creo que es más complejo desde el punto de vista social, etcétera, pero también hay propuestas diversas respecto a traspasos de aguas desde cuencas superhabitarias a algunas deficitarias. Esto es algo que se hace en el mundo, no es un invento chileno, se hace en muchos lugares del mundo. Creo que tiene complejidades importantes, pero es algo que uno no debiera descartar a priori. Pero insisto, aquí
simultáneamente hay que ser más eficientes en el uso de los recursos que hay hoy día y segundo, generar más agua. Embalses seguramente de tamaño mediano, pequeño y nuevas fuentes de recursos hídricos. No hay otra manera que se haya inventado para eso. Creo que estas cosas, sin perjuicio que pueda haber instrumentos legales que ayuden, no pasan fundamentalmente por la aprobación de leyes. Nadie puede aprobar por ley que en Chile no haya sequía o no haya menor disponibilidad de recursos hídricos. Nadie puede aprobar por ley que el cambio climático nos afecte y eso potencialmente tenga un impacto sobre el desarrollo de la agricultura. Eso no se resuelve con ley, eso se resuelve con políticas públicas apropiadas y bien focalizadas. Si es necesario fiscalizar más, ok. Hace poco más de un año, a esta altura deben ser 2 años, se terminó la tramitación y se aprobó en el Congreso la reforma al Código de Aguas, que contempla varias de estas inquietudes respecto a fiscalización y mejor manejo de nuestros recursos hídricos. Seguramente esto va a seguir siendo materia de discusión incluso en el debate constitucional que está en marcha en realidad. Pero insisto, aquí lo que se requiere son fundamentalmente recursos y políticas públicas apropiadas. Si se requieren más recursos, está el ejemplo de la reforma tributaria, ¿no? Que fue rechazada. Fue rechazada la idea de legislar, lo cual es mucho más complicado que rechazar un proyecto de ley en su detalle específico. Otra vez, no se ha inventado otra manera de fortalecer la acción pública que no sea con más recursos públicos. Por supuesto, siempre estará el debate de la mejor utilización de los recursos públicos y una discusión legítima y válida. Pero al mismo tiempo parece evidente en el caso de Chile de que es necesario redefinir nuestra estructura tributaria. Prácticamente todo el mundo está de acuerdo en eso. Ahora, esa es una afirmación muy general, hay que ponerse de acuerdo en el detalle, pero que se necesita más recursos para enfrentar los diversos desafíos que afligen a nuestro país, sin duda. Pero yo insisto, otra vez, el tema alimentario no es un problema de producción. Puede serlo en el margen. O sea, puede ser que Chile pase de producir el 45% de sus necesidades de trigo al 50%, al 55%, al 60% si quiero ser exagerado, lo veo difícil, pero ya. Sigue siendo fundamental tener abiertos nuestros canales de comercio exterior y poder acceder a los mercados de manera de importar aquello que no producimos y no produciremos. Entonces, insisto, este no es un tema de producción, es un tema de distribución del ingreso, si lo quiero decir de manera más general. Ese es el tema fundamental para enfrentar el hambre, la desnutrición y la inseguridad alimentaria. Yo creo que estamos amenazados por situaciones de conflictos bélicos, estamos amenazados. Pero por ahora, en el horizonte del corto y mediano plazo, no me parece a mí que sea un escenario plausible el que nos vamos a quedar sin comida. Yo no veo ese escenario.